Tenemos 4 estrellas, ¿no? Como 4 estrellas. Antes que se llamara el Mundial de FIFA, la ganamos 2 veces también. Antes del 30. No se llamaba el Mundial, pero era el Mundial de ese entonces. Pero eso no me acabo de enterar yo. Eso os lo estarán contando ya los niños en Uruguay, pero eso... Tengo la teoría de que los uruguayos son el país más sencillo de molestar. Che, te hago una consulta. ¿Por qué tienen 4 estrellas en Uruguay? Qué pesado, amigo. Argentino tenías que ser. Uruguay tiene más mundiales que Argentina. ¿Cuánto tienen ustedes? 3. 2. Nosotros 2 y nos otorgaron 2 más. Sí, Que pero tenemos eso 4. no. Creo ¿Cuentan? que no. Yo no los cuento. ¿La del 24 y el 28 no las contás? No. Mi abuelita estaba viva en 1950. ¿Cómo? Hay cosas de las que nunca podrás convencer de lo contrario a un uruguayo, como que Carlos Gardel nació en Uruguay o que tienen 4 mundiales. Por una cabeza de un noble potrillo. Pero ¿por qué en las listas oficiales solo les colocan 2? Mientras que los uruguayos siempre dicen que solo Brasil tiene más mundiales que ellos. Y en su camiseta tienen 4 estrellas. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué todos los uruguayos que te vas a cruzar en internet o en la vida real siempre te dirán que ellos tienen 4 copas del mundo? ¿Es correcto decirlo? ¿Uruguay es más grande que Argentina, Francia y España? Hoy vamos a entender la historia detrás de las 4 estrellas de Uruguay y por qué están convencidos de que son tetracampeones del mundo. Solo 8 selecciones a lo largo de la historia han podido ganar el Mundial. La última fue España. Pero la primera de todas fue la selección uruguaya. Según la historia oficial, el primer mundial se hizo en 1930, donde Uruguay era el anfitrión, porque en esos tiempos la selección uruguaya era considerada la más fuerte del mundo. Recordemos que eran otras épocas, el fútbol todavía no estaba profesionalizado al 100%. Pero ¿por qué Uruguay era el más fuerte del mundo si todavía no habían mundiales? ¿Cómo se sabía esto? Porque antes del mundial existió otro torneo, que sigue vigente hasta el día de hoy, los Juegos Olímpicos, considerado en esas épocas como el torneo más importante de deporte a nivel mundial, y tenían una categoría para el fútbol. Uruguay había ganado los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 en la categoría de fútbol. Es por eso que todos los consideraban como la selección más fuerte. Y es por esos 2 Juegos Olímpicos que los uruguayos siempre se suman 2 estrellas más. Los 2 mundiales de 1930 y 1950 y los 2 Juegos Olímpicos. No es que ganamos 4 mundiales, es que ganamos 4 campeonatos que son iguales. ¿Vale decir que Uruguay tiene 4 mundiales? ¿Por qué la FIFA no los reconoce como tal, pero sí les deja poner 4 estrellas en su camiseta? Para esto tenemos que entender cómo funcionaban los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de algo que pasó hace más de 100 años. En esas épocas, la FIFA no era el monstruo que es ahora. Eran una federación que estaba dando sus primeros pasos. Y siempre tuvieron la idea de hacer un torneo donde todas las selecciones más fuertes se enfrenten entre sí. Pero no lo podían hacer solos. Así que se aliaron con el Comité Olímpico para crear una categoría para el fútbol en las Olimpiadas. O sea que los Juegos Olímpicos estuvieron organizados por la FIFA y también por el comité. Es por eso que muchos uruguayos lo dan por válido. Y es por eso que la FIFA les da el permiso de ponerse 2 estrellas más, porque ellos ayudaron a organizar los Juegos Olímpicos. Pero este torneo funcionaba igual que el Mundial, y la verdad es que no. En esencia era lo mismo. Las mejores selecciones del mundo se enfrentan para ver quién es el mejor. El cambio estaba en los jugadores que podían participar, y es que los Juegos Olímpicos solo admitían a futbolistas amateurs. Los profesionales no podían jugar. En esas épocas, el profesionalismo en el fútbol estaba implementado a medias, con decirte que en Sudamérica prácticamente nadie era profesional. Sin embargo, en Europa, de donde viene la FIFA, sí habían muchos más profesionales, especialmente en Inglaterra y otros países como Austria, Hungría o la extinta Checoslovaquia. En los Juegos Olímpicos de 1924 participaron 16 selecciones europeas y solo 4 americanas. Una de esas era Uruguay. Pero mientras los americanos podíamos llevar a todos nuestros mejores jugadores, porque ninguno era profesional, sin embargo eran tan buenos como los profesionales, los europeos, por regla, tenían que dejar a sus profesionales afuera.
lo cual hizo que inevitablemente las selecciones europeas llegaran más débiles a los Juegos Olímpicos, mientras que nosotros los sudamericanos literal aprovechamos el bug, porque nuestros mejores jugadores no eran profesionales, ya que casi nadie lo era, no teníamos limitaciones, ellos sí. No es muy popular decir eso porque hace ver como si no hubiera tenido tanto mérito lo que consiguieron los sudamericanos en los Juegos Olímpicos, porque sus rivales no estaban al 100%. Lo cual es verdad, no estaban al 100%, pero no por eso eran débiles. Los futbolistas amateurs de Europa también eran muy buenos. No eran selecciones de 3 al cuarto, pero si queremos ser objetivos, no podemos obviar que no llegaron con toda su capacidad. Si los profesionales europeos hubieran jugado los Juegos Olímpicos, ¿Uruguay habría ganado esas 2 ediciones? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero ese es el principal argumento del que muchos se agarran para desmeritar esas 2 estrellas extras de Uruguay, que supuestamente las ganaron contra selecciones amateurs, contra equipos europeos que no tenían todo su nivel, y en una época donde el fútbol no es lo que es ahora, las reglas eran diferentes, el fuera de juego no funcionaba como tal, y las tarjetas ni siquiera existían. Eso no significa que no expulsaban jugadores, sí los podían expulsar, pero el sistema de tarjetas que conocemos a día de hoy todavía no había nacido. Eso apareció recién en 1970. Era un fútbol que apenas estaba naciendo. No tiene nada que ver con lo que vemos hoy. Los partidos eran más lentos, las canchas estaban en mucho peor estado e incluso los balones eran más pesados, sobre todo cuando se mojaban. No había la tecnología de hoy. Incluso los futbolistas jugaban diferente. Se nos fue el mundial, muchachos, pero cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana. Las copas internacionales, las ligas, los amistosos y el inicio de un nuevo camino al mundial. Como cada mes, pueden llevarse hasta 500 mangos extras con su primer depósito gracias a nuestros amigos de Bet365. Recuerda que puedes ver los partidos en vivo, acceder a todos los beneficios exclusivos solo con estar registrado con el link que tienes abajo. Recuerda que solo es para mayores de edad y si entras, hazlo con responsabilidad. Si encuentras videos de partidos de los años 40 o los años 50, te darás cuenta que el jugador de esas épocas no es como el de ahora. No tenían tantos arranques en velocidad con potencia en corta distancia. Hasta da la sensación de que jugaban caminando. Y como en esas épocas todo era mucho más permisivo, los defensores eran mucho más brutales. Ni siquiera existían las tarjetas. Sí los podían expulsar, pero había mucha más carta libre para pegar. Esos dichos de tu abuelo que te decía que el fútbol de antes era un fútbol de hombres, son por esto. Y antes no estaba tan popularizado esto de fingir las faltas. Se veía mal. Y es en ese fútbol donde Uruguay ganó sus títulos. Ahí Uruguay era el rey, nadie les ganaba. Pero entonces, ¿es correcto decir que tienen 4 mundiales o se están pasando de la raya? Desde el punto de vista oficial, los Juegos Olímpicos no cuentan como mundiales, por eso la FIFA no los coloca en la lista. No los ponen en sus registros más recientes y cada vez que hacen alusión a cuántas copas tiene cada país, a Uruguay siempre le ponen 2, lo cual se entiende porque el mundial nació en 1930. Los Juegos Olímpicos en su época se consideraban como la competición más importante. Al mismo nivel del mundial es debatible. Ya vimos que las reglas no eran las mismas y los profesionales no podían participar. Pero en 1950, cuando la FIFA vio que Uruguay le ganó la final a Brasil, les dieron el permiso de usar 4 estrellas. Porque si bien los Juegos Olímpicos no funcionaban igual que el Mundial, sí tenían un gran valor histórico y la FIFA había estado en la organización. Así que les dieron ese permiso especial para poder llevar las 4 estrellas, como un reconocimiento honorífico. Sin embargo, en listas oficiales o incluso en publicaciones en redes que la FIFA siempre hace, a Uruguay solo le colocan 2 porque oficialmente el Mundial nació en 1930. El primer Mundial fue ese año. Y le tienen que dar más valor al torneo que organizaron ellos solos y no con apoyo del Comité Olímpico. Los Juegos Olímpicos en su momento se consideraban como títulos mundiales porque no existía un mundial como tal. Algunos lo comparan con la Champions League, que antes se llamaba Copa de Europa y luego se llamó Champions. Sin embargo, los dos valen lo mismo. El problema es que los Juegos Olímpicos no es que hayan evolucionado y se convirtieron en el Mundial de hoy. Todavía existen y se siguen haciendo. Sigue habiendo categoría de fútbol, solo que ahora sí permiten a profesionales. Si los Juegos Olímpicos de fútbol hubieran dejado de existir y solo hubiera quedado el Mundial, yo creo que sí se podría considerar que Uruguay tiene 4 mundiales. Pero como siguen existiendo, lo correcto es decir que Uruguay tiene 2 mundiales y 2 Juegos Olímpicos.
que los 4 juntos pueden funcionar como 4 títulos del mundo, porque los primeros Juegos Olímpicos tenían esa aura, esa mística. Los de ahora ya no. Ganar unos Juegos Olímpicos de fútbol hoy en día es bonito, pero no te emociona tanto como una Copa América, una Eurocopa o un Mundial. Ha perdido esa relevancia, pero en las épocas de Uruguay sí les daban ese valor, porque no existían los mundiales todavía. Y eso era lo más parecido que teníamos. En la discusión de títulos oficiales, Uruguay solo puede decir que tiene 2 mundiales, pero sí pueden decir abiertamente que 4 veces ganaron el torneo más importante del fútbol. Primero los Juegos Olímpicos y luego el Mundial de la FIFA. Esto no quita que a lo largo de los años los uruguayos nos han dado algunas de las noches más memorables de la historia, como en 1950 con el Maracanazo, en una época donde si bien Brasil todavía no había ganado mundiales, sí eran considerados una máquina de fútbol. Ni siquiera la FIFA se podía creer que Brasil hubiera perdido con Uruguay en el Maracaná. Todo estaba preparado para celebrar el título de Brasil, pero Uruguay lo impidió. Esa noche les permitió pasar a la historia del fútbol para toda la eternidad. Y hasta el día de hoy se recuerda ese momento como una prueba de que hasta el más favorito entre los favoritos puede perder. Uruguay cambió la historia del fútbol. Después de ese maracanazo llegó la generación de Pelé, que él mismo dijo que se motivó por ver esa final para conseguir todo lo que consiguió después con Brasil. Si Uruguay no habría estado aquí, créanme que el fútbol no sería lo que conocemos. A un uruguayo no se le puede negar, eso sí, que 4 veces ganaron el título más importante, solo que con nombres y sistemas diferentes.